muchos sitios, pero cualquier persona que recibe distintas invitaciones, si en algún momento es sincero, le dirá que no le da lo mismo una iglesia que otra, que no le da lo mismo un lugar que otro y que, por supuesto, se siente mucho mejor en unos sitios que en otros. Yo en esta congregación me siento como en casa. Creo que no lo he dicho nunca, pero yo oro por esta congregación todas las semanas y además, en el caso de su pastor, de Óscar, yo me siento unido a él por una amistad muy especial. Es una persona hacia la que siento un enorme aprecio y hay ocasiones en que oro más de una vez a la semana por él. Entre otras cosas porque suele mandarme algunas meditaciones y son meditaciones que siempre son muy sensatas, muy bíblicas, muy útiles, muy necesarias y que a mí me suelen mover en el momento que las recibo a orar por él para que el Señor lo siga manteniendo como lo ha mantenido en el ministerio durante este tiempo, ¿no? 18 años parece que no es mucho tiempo, el tango dice que 20 años son nada, muy apropiado en una iglesia que pastorea un argentino, pero realmente sí, son mucho tiempo y seguramente solo el Señor y Óscar, y muy posiblemente su mujer, saben lo que ha significado esos 18 años de luchas, de avances, de a veces retrocesos, de situaciones maravillosas, de situaciones difíciles, de tribulaciones, de dificultades y todo ello bajo la gracia de Dios. Y para mí es un privilegio el poder estar aquí precisamente en un aniversario como este. Yo espero que haya un 20º aniversario y un cuarto de siglo de aniversario y con la edad de Óscar quizá medio siglo de aniversario. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 22, al pasaje que vamos a ver esta mañana y que es un pasaje realmente muy interesante para el que nos detengamos en él y un pasaje que además está hablando del amor de Dios. Vamos a ir a Mateo, capítulo 22, y vamos a leer desde el versículo 34 hasta el final. Y dice así, Mateo 22, del 34 al final. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas». Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, «¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo?» Le dijeron, «De David». Y él les dijo, «Pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?» Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. El pasaje en el que nos vamos a detener hoy es un pasaje que tiene bastante más relevancia de lo que parece a primera vista, aunque a primera vista parezca que es muy importante. Primero, el contexto. El contexto no solo es la última semana de vida de Jesús, sino el final de las controversias de Jesús. Si ustedes se detienen en el capítulo 22 de Mateo, con los paralelos que hay en Marcos y Lucas, en esa última semana Jesús se encuentra con una serie de grupos de enorme peso espiritual en Israel que intentan atrapar a Jesús en un renuncio, en una palabra maldicha, en algo que permita condenarlo. Para los herodianos la cuestión es cómo te llevas con Roma. ¿Tenemos que dar tributo al César o no tenemos que darlo? Y tanto los partidarios de la colaboración con Roma como los nacionalistas judíos tenían interés en saber lo que había. Y si Jesús no hubiera contestado con sabiduría, hubiera quedado mal con unos, con los otros o con los dos a la vez.
Para los saduceos, que controlaban totalmente el servicio del templo y con ello buena parte de la vida espiritual de Israel, la cuestión era bastante clara. ¿Tú crees en esa doctrina tan ridícula de la resurrección? Es una doctrina estúpida. En toda la Torá no hay ninguna referencia a la resurrección. No se habla de que nadie resucite. Eso se le ha ocurrido a los que fueron añadiendo libros a la Torá. Y además es absurdo. Tú piensas que de pronto una mujer se casó con un hermano y se quedó viuda y de acuerdo a la ley del levirato se casó con el otro hermano y se quedó viuda y así sucesivamente hermano tras hermano. Cuando haya resurrección, ¿se la van a repartir los hermanos o qué va a haber con esto? Típica trampa de esas que de pronto le vas diciendo a un creyente algo absurdo y antes de que el creyente pueda empezar a hablar, tú ya te estás riendo de él porque es un idiota si cree algo así. Y llega la última controversia de Jesús. La semana ha ido pasando, Jesús ha ido desbaratando los argumentos de la gente que se ha acercado para atraparlo, ha ido enseñando lo que dice la Escritura y para el final se quedan los perushim, los fariseos, los apartados. La palabra fariseo no significa hipócrita, ese es el sentido con el que ha pasado al español a partir de los evangelios, pero fariseo es simplemente la versión españolizada de perushim, en hebreo, los apartados, los que se apartan para servir totalmente a Dios. Y además se apartan tanto que las normas de santidad propias única y exclusivamente de los sacerdotes judíos, ellos las aplicaban a todo el mundo, fueran o no fueran sacerdotes. Y llegan precisamente cuando ven que sus grandes adversarios en el control por el pueblo de Israel, que son los saduceos, han quedado muy mal parados. Jesús los ha puesto en ridículo, aunque eran ellos los que pretendían poner en ridículo a Jesús. Y entonces se le acercan, ven, como dice el versículo 34, que los fariseos ven que los saduceos Jesús los ha hecho callar y se juntan a una para ver qué pasa. Y quien le dirige la palabra, versículo 35, es un intérprete de la ley y lo hace para tentar. Vamos a ver, Jesús, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Porque nosotros, los perushim, sabemos que lo más importante no es el templo. Israel ha sobrevivido durante años sin el templo. Podríamos manejarnos sin el templo. Pero lo que realmente es central es la Torá. Es más, muchos de nosotros creemos que antes de que Dios creara el mundo había creado la Torá. Ya existía la ley, aunque pasaran milenios antes de que se la entregara Moisés. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Porque nosotros estamos convencidos de que todo depende del cumplimiento de la Torá. Si cumplimos la Torá nos salvaremos. Si cumplimos la Torá, Dios enviará al Mesías. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Jesús les contesta citando de la Biblia, de manera directa. Si me acompañan ustedes a Deuteronomio, capítulo 6, en Deuteronomio, capítulo 6, aparece exactamente lo que Jesús menciona. Y vamos a leerlo desde el versículo 4, porque esta es la oración que se supone que un judío piadoso recita 3 veces al día. La inmensa mayoría de los judíos no lo hace, pero teóricamente tendría que ser así. Y en Deuteronomio capítulo 6 y versículos del 4 al 9, aparece la referencia bíblica que Jesús responde y a la que nos vamos a ir deteniendo. Y dice así: Oye Israel, Shma Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón,
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El mandato es un mandato claro, es la oración de la Shema, del escucha Israel, del oye Israel, y Jesús responde clarísimamente, versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué significa este mandamiento? Porque la expresión que aparece aquí es una buena traducción, pero no se corresponde precisamente con lo que nosotros entendemos por estas palabras. Jesús responde primero con la Biblia. ¿Tú quieres saber algo espiritual? ¿Quieres conocer cuál es verdaderamente el grande mandamiento? Eso no va a ser una invención mía. Tampoco lo ha decidido ninguna escuela rabínica. Yo te cito lo que aparece en la Escritura. Y es algo que deberíamos aprender. A veces nos hacen preguntas de carácter más o menos espiritual y deberíamos saber que tendríamos que contestarlas con la Biblia en la mano. No sobre la base de lo que hemos oído al predicador de moda. Por cierto, yo soy lo suficientemente viejo para haber visto a muchos predicadores de moda que si ahora les mencionara, la mayoría de ustedes no los conocerían de nada. El viento se ha llevado su recuerdo y gracias a Dios ha sido así. No, yo no respondo sobre la base de lo que dice la escuela de Hillel o la escuela de Shammai o este rabino. Yo voy directamente a la Biblia. Segundo, y esto es muy importante, es el primer mandamiento, el de amar a Dios, porque el amor es posible. Amar a Dios es posible. Y alguno dirá, hombre, claro. No, hombre, claro, no. Si usted le pregunta a un musulmán si se puede amar a Dios y si Dios le puede amar a usted, si es un musulmán ortodoxo, le dirá que no. La idea de que Dios sea amor y la idea de que nosotros podamos amar a Dios es ridícula desde el punto de vista del Islam. Dios es demasiado grande como para descender a un sentimiento como el amor. Dios aparece descrito en todas las suras del Corán como Ar-Rahman, Ar-Rahim, el clemente y el misericordioso, jamás como el amoroso. Y uno diría, bueno, pero los seres humanos podemos amarlo. Y la respuesta sería, estúpido, ¿cómo un ser tan pequeño y tan insignificante como es el ser humano va a amar a algo infinitamente grande, el más grande, Akbar, como es Allah, como es Dios? ¿Qué estupidez estás diciendo? El primer aspecto que efectivamente es notable no solo es que Jesús responde con la Biblia, es que Jesús corrobora que el amor es posible, el amar a Dios. Es algo posible, deseable y además es un mandato. Y además implica una conducta práctica. Porque, tercero, y esto también es muy relevante, el amor no solo es un sentimiento, es una conducta práctica. Hay gente que tiene la idea de que el amor simplemente es un sentimiento que nos surge. Y la manera más fácil de comprobar eso es cuando alguien se enamora. Tiene una euforia que dura más o menos, en la cual una mujer insoportable la ves como la octava maravilla. O un hombre que es un cretino y un imbécil, te parece que es un chico extraordinario. Y todos conocemos tantos ejemplos que yo no les voy a dar ninguno. Pero la gente que ya ha tenido ciertas experiencias en ese sentido, ha tenido más de una novia o ha tenido más de un marido, tiene la sospecha de que eso tiene una fecha de caducidad. Igual que vas a comprar yogures al Winn-Dixie y te dice consumir antes del 25 de septiembre del 25, hay gente que piensa que también el amor tiene una fecha de caducidad. Yo recuerdo una persona que le decía a su novio, ¿y cuando te hartes de verme desnuda esto durará? Seguramente tenía muy buen desnudo, pero de alguna manera también tenía la idea de que el amor es algo que caduca. Y efectivamente, si se entiende por amor simplemente un impulso enloquecedor inicial, para muchas personas caduca.
Pero la Biblia no concibe así el amor. El amor no solo es un sentimiento, no solo es una euforia. El amor realmente es una conducta práctica. Y cuando decimos que amamos a Dios y que tenemos que amar a Dios como el primer mandamiento, no es que tenemos que estar en una situación de euforia continua hacia Dios. Y si de pronto un día no te levantas con esa euforia, te hundes espiritualmente porque piensas que ya no amas a Dios o que no tienes una buena relación con Dios y entonces intentas provocar la euforia. El amor no es eso. El amor es una conducta que tiene consecuencias prácticas. Y eso tiene que ver con Dios y tiene que ver con la gente que te rodea. Si solamente manifestáramos el amor el día que estamos de buenas, eufóricos y con el deseo de querer al mundo, viviríamos en un mundo muy desgraciado, no atenderíamos a nada ni a nadie, empezando por Dios. ¿Y cómo se definen esas conductas prácticas que muestran que efectivamente amamos a Dios? No porque estamos muy emocionados en la iglesia y estamos en un estado eufórico, sino porque efectivamente tenemos los pies en el suelo y realmente amamos a Dios y obedecemos el mandamiento. De 3 maneras, en 3 áreas concretas. Primera, por citar lo que dice Deuteronomio 6, porque lo amarás bekol levabeja. La traducción literal en español es con el corazón, pero claro, no entiendan ustedes con el corazón como lo entendemos los hispanos o como en español. Cuando de pronto le dices a una chica que la quieres con el corazón, pues le estás diciendo que la quieres de una manera sincera, que de verdad que tienes un sentimiento, que no buscas solo aprovecharse de ella, sino que de verdad la amas. Pero eso es algo muy pobre en relación con lo que significa ese bekol levabeja en hebreo, con todo el corazón. Cuando en hebreo se hace una referencia a todo el corazón, de lo que se está hablando es de aquellos deseos, propósitos y apetitos que surgen de nuestro corazón. Amarás al Señor, en primer lugar, subordinando tus deseos a la voluntad del Señor. Cuando tú dices que amas al Señor, lo que estás buscando es que el Señor haga lo que tú quieres, o por el contrario, tu amor al Señor se manifiesta en que sometes totalmente tu voluntad a la suya. Hay gente que dice que ama a Dios porque ha confundido a Dios con el cajero automático de un banco. Realmente yo he decidido ser cristiano porque el predicador me ha engañado miserablemente diciéndome que Dios es un cajero automático. Y que por lo tanto todo tipo de deseo, de anhelo, de ansia que yo tengo, Dios la va a cumplir en mi vida. Y eso pasa por el empleo, por la cuenta corriente en el banco o por el nuevo modelo de automóvil o la casa más grande que quiero comprarme. Basta con que declare, proclame y confiese y Dios hará lo que yo quiero. La Biblia dice exactamente todo lo contrario. Cuando uno ama a Dios con todo el corazón, implica que todo aquello que sale del corazón, mis deseos, mis propósitos, mis metas, mis anhelos, mis apetitos, se someten a Dios. Yo coloco todo eso en un punto en el cual se da la circunstancia de que todo queda sometido a Dios. Y lamentablemente vivimos en una cultura, incluso en no pocas iglesias, donde se hace todo lo contrario. No solo porque se predica que es Dios el que se somete a tus propósitos, sino porque incluso a veces hasta se corrompe el ministerio, que no es realmente un ministerio al servicio de Dios, sino un ministerio del que yo me sirvo para intentar vivir como Dios si fuera posible. Y esto es muy triste y es una desnaturalización de la enseñanza de la Escritura. Amarás a Dios con todo tu corazón. Todo tu corazón estará subordinado al amor de Dios. Todo tu corazón, tus deseos, tus anhelos se colocarán debajo de la voluntad
de Dios. Y a nadie debería sorprenderle esto. Si me acompañan ustedes en este mismo Evangelio, al capítulo 6, capítulo 6 y versículo 33, dice algo verdaderamente notable que parece que en muchas ocasiones se nos olvida. Y es una manera de dar esta misma enseñanza. Versículo 33 del capítulo 6 de Mateo dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». No amamos a Dios buscando la añadidura. Buscamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia en la confianza de que Dios añadirá lo que tenga que añadir a nuestras vidas. Segunda área, y esta es otra área verdaderamente notable, con toda el alma. Bekol nefshach, en hebreo, con toda el alma. De nuevo es una expresión que en español queda muy pálido. Cuando hay dos enamorados se quieren con toda el alma. Cuando hablamos de una persona a la que queremos mucho, decimos que la queremos con toda el alma. La expresión es bonita. Yo la he utilizado y supongo que millones de personas. Pero no da todo el contenido que tiene en el mandamiento de Deuteronomio 6. Porque con toda el alma expresa, y cualquier comentario que vean ustedes de la Biblia en hebreo por autores judíos se lo dirá, que estás dispuesto a perder la vida amando a Dios. El amar a Dios con toda el alma, Bekol nefshach, no solo es que lo quieres mucho, es que estás dispuesto a derramar la nefesh, el alma, en ese amor por Dios. Estamos dispuestos a perder todo, incluso la vida. Y por cierto, de nuevo esto tiene paralelos en la enseñanza de Jesús. Si me acompañan ustedes al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 9, precisamente cuando Jesús habla de lo que se espera de lo que son sus discípulos, dice algo muy parecido. En Lucas 9 y versículo 23, y esto tiene paralelos tanto en el capítulo 16 de Mateo como en el capítulo 8 de Marcos, Jesús dice, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? La expresión es exactamente la misma. Crecidos en una cultura católica, los hispanos tenemos la idea de que la cruz es una especie de molestia que le puede a uno caer en la vida, por ejemplo la suegra, o un cuñado inoportuno, o algún tipo de enfermedad crónica. Y entonces la gente cree que eso es su cruz. Hablas con una persona de manera normal y dices: tengo una cruz encima, mi hijo que no hay manera de que apruebe los estudios, mi suegra que es una pesada y se ha venido a vivir con nosotros, una enfermedad que tengo. Esa es su idea de la cruz, es una idea muy pobre y sobre todo muy antibíblica. La cruz significa literalmente la cruz. Aquel que ha decidido seguir a Jesús tiene que ser consciente de que no solamente lo sigue cada día aprendiendo de él y gozándose en lo que aprende, sino en que su vida, como la de Jesús, puede acabar en una cruz. Jesús está hablando de una manera literal. El que quiera seguirme no solo es que irá siguiendo mis pasos cada día, sino que tiene que estar dispuesto a acabar en una cruz si efectivamente esa fuera la voluntad de mi Padre. Y es tan claro lo que está diciendo que los versículos siguientes lo remacha. Si alguien quiere ganar la vida y lo importante es su vida, la perderá. Y si alguien está dispuesto a perder su vida por mí, la ganará.
Y no es lo mismo una decisión que otra. No es lo mismo. Porque ¿de qué le sirve a una persona ganar el mundo si pierde su alma? De manera que esto es muy evidente. Amarás a Dios con todos tus deseos. Colocarás todos tus deseos bajo el señorío de Cristo. Pero en segundo lugar, estarás dispuesto por amor a Dios incluso a dar tu vida. Porque el que pierda su vida, por Cristo la ganará. Y aquel que piense que ha ganado esta vida, pasándola bien y a espaldas del Evangelio de Jesús, la va a perder. Y cuando de pronto llegue al otro lado, no va a servir de mucho que haya estado en el récord de Forbes de millonarios en este país. No va a poder dar nada a cambio de su alma. Tercer aspecto que señala Jesús y habla de la mente en Mateo, pero en hebreo es Bekol Meodeja. Y esta es una palabra complicada de traducir en hebreo y nos sorprende que en el Evangelio de Mateo se coloque la expresión mente, porque es una palabra que efectivamente implica, si yo tuviera que traducirla, habría que traducir con todas tus posibilidades. Y aquí indica cualquier cosa que no sean tus anhelos y cualquier cosa que llene tu vida. Y casi aquí la manera en que se habla del amor de Dios es una manera que va creciendo. Primero, para amar a Dios tienes que colocar todos tus deseos, tus propósitos, tus fines bajo el señorío de Dios. Segundo, eso implica que estarías dispuesto a renunciar a tu vida por amor de Dios. Y tercero, eso significa que cualquier cosa que pueda haber dentro de ti la vas a emplear para amar a Dios. Y eso no solamente son cuestiones materiales, los comentaristas judíos de manera bastante llamativa generalmente hacen referencia a medios materiales, pero en realidad no son solo medios materiales, son todo aquello que abarca nuestra mente. ¿Qué es exactamente lo que tú tienes? ¿Una capacidad para hablar? ¿Una capacidad de trabajo? ¿Una simpatía natural? ¿Un don artístico? ¿Bienes materiales? Puede ser distintas cosas según cuál sea la persona. Bien, todo eso que está dentro de ti lo vas a utilizar precisamente para amar a Dios. Todo. Y no solo eso, cualquier cosa que no utilices para amar a Dios, se va a dar la circunstancia de que no ves en absoluto que tenga valor. Es algo que consideras secundario cuando lo comparas en la utilización de todo eso para honrar a Dios. Si me acompañan ustedes a la carta a los Filipenses, capítulo 3, Pablo expresa de una manera bastante clara ese mismo sentimiento, ese mismo pensamiento en el cual todo lo que uno tiene, todo lo que uno posee, todo lo que uno puede llegar a ser es algo que carece de valor en comparación con el amor a Dios. Y realmente tiene un valor muy relativo si no se utiliza por amor a Dios. En Filipenses capítulo 3 y versículos del 7 en adelante, después de que Pablo ha demostrado que es más judío que el más judío de los judíos, y que por lo tanto no tiene por qué aguantar impertinencias de los que cuestionan si pertenece a Israel o no, dice así en Filipenses 3 y versículos del 7 en adelante. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe,
a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Lo que dice Pablo es tremendo. Yo soy consciente de lo que soy. Soy un judío, soy de la tribu de Benjamín, que es de la que vino el primer rey de Israel, el rey Saúl. He sido educado en la más estricta observancia, en lo de los fariseos. Tuve un gran maestro, Gamaliel el Viejo, que era el rabino más importante de la época, y yo me eduqué a los pies de Gamaliel. Y yo sé el valor que los seres humanos le dan a esto, empezando por los judíos. Nada de eso tiene ningún valor cuando yo lo comparo con el hecho de amar a Dios y de seguir a Cristo. Nada tiene ningún valor. Pablo además utiliza una palabra muy fuerte. Aquí se traduce basura, pero en realidad la palabra que él utiliza es excrementos. Eso es un montoncito de excrementos comparado con el hecho de amar a Dios y de conocer a Cristo. Y uno diría, hombre, Pablo, vamos a ver que tú eres un personaje importante. Tú naciste en una ciudad que tenía la mejor universidad de Asia Menor, en Tarso. Eres una persona que tus padres te podían haber llevado a esa universidad, pero prefirieron mandarte a Jerusalén para que te educaras con el mejor rabino de la época. Eres una persona que además es ciudadano romano y conoces muy bien la cultura helénica y la cultura judía. ¿Cómo va a ser eso basura? Es un montoncito de excremento comparado con amar a Dios y conocer a Cristo. Y claro, eso es muy fácil de decir cuando no tienes ninguna formación, ni ninguna educación, ni nada de particular. Entonces, bueno, hacer este tipo de comparaciones está bien. Lo complicado es cuando una persona dice esto, cuando ante los ojos del mundo, si tiene unas cualidades que supuestamente son sobresalientes. Y esa persona te dice, en comparación con el enorme privilegio de amar a Dios y de conocer a Cristo, eso es estiércol. ¿Por qué? Porque pienso que abandonando todo y despreciando todo, ¿hago unas obras meritorias que me van a permitir la salvación? No, Pablo lo deja muy claro en el versículo 9. Yo no tengo mi propia justicia. No es que despreciando todo esto gano puntos para salvarme. No es que pienso que cumplo más la ley y eso va a permitir que gane la salvación. Yo sé que la salvación es a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Es por gracia y no es por obras. Y precisamente porque sé eso, sé perfectamente que todo esto carece de valor, que es algo que pasa, que desaparece. Y en ese sentido, las referencias de Jesús son muy claras. Amarás a Dios y lo amarás tal como aparece descrito en la Torá. Con todo tu corazón, con todos tus anhelos, sometiendo todo al señorío de Dios. Con toda tu alma, porque estás dispuesto incluso a exhalar el alma, a perder la vida, amando a Dios. Y por supuesto, con todo lo que tengas en tu vida, porque sabes que más importante que amar a Dios y conocer a Cristo no hay absolutamente nada. Y esta es una enseñanza que se repite vez tras vez en la Biblia. Si me acompañan ustedes a la primera carta de Juan, capítulo 2, Juan va a volver a insistir en este mismo punto de vista desde otra perspectiva totalmente pastoral. En primera de Juan, capítulo 2, y versículos del 15 en adelante, Juan dice algo que se suele olvidar, pero que tiene una importancia radical y que es una brújula para ver cómo dirigimos nuestra vida. Dice así en primera de Juan, capítulo 2, y versículos del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Y esto es algo absolutamente esencial. Puedes amar los deseos de la carne y de los ojos, o puedes colocar los deseos de tu corazón bajo el señorío de Cristo. Puedes, en un momento determinado, estar dispuesto a colocar todo lo que hay en tu mente bajo el señorío de Cristo o amar la gloria vana de la vida, la vanagloria de la vida. Pero que te quede claro una cosa, y es que al final ese mundo y sus deseos pasan. Y pasan dejándonos en ridículo. Miren ustedes las modas, no les voy a decir de hace siglos, simplemente de hace unas décadas, hace unos años. Y uno las ve y ve lo ridículo que era aquello. Cuando yo era jovencito, en los años 70, se llevaban unos pantalones de campana ridículos que a mí me encantaba llevar, porque era la moda. Y lo veo ahora y digo, ¿cómo no se me caía la cara de vergüenza de salir así a la calle? No solo eso, además se pusieron de moda unos zapatos de tacón que, como yo entonces estaba muy acomplejado porque pensaba que era bajito o al menos menos alto de lo que yo quería, yo llevaba. Y cada vez que me acuerdo de los zapatos de tacón, se me cae la cara de vergüenza. El mundo pasa y también su deseo. Y lo que nos parece que es maravilloso y que debe ser objeto de nuestros deseos, cuando tenemos ciertos años nos damos cuenta de que pasa y de que es absolutamente ridículo. A veces incluso recibimos el castigo por nuestros pecados. Yo recuerdo un día volviendo de casa con uno de esos zapatos de tacón, que se me rompió el tacón, y iba por la calle no cojeando, sino más o menos caminando así. Y creo que fue un justo castigo a mi estupidez de adolescente. El mundo pasa y también su deseo. ¿Y quién es el que permanece para siempre? El que hace la voluntad de Dios. Hasta aquí estaría la respuesta de Jesús sobre el primer mandamiento. Pero ustedes saben que Jesús no acaba ahí su respuesta. Lo realmente apasionante de Jesús, para aquellos que llevamos décadas estudiando los evangelios, es que tú intentas encajonar a Jesús, ponerlo contra las cuerdas, como en un combate de boxeo, intentas atraparlo, dejarlo en ridículo. Jesús no solo te responde, sino que va mucho más allá de donde tú has querido colocarlo. Y entonces aquello puede ser tremendamente contundente. Versículo 39 de este capítulo 22 de Mateo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto es tremendo. Por si habéis quedado satisfechos con vuestra propia interpretación de que el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, tengo que deciros que hay otro mandamiento semejante que no os gusta de la misma manera. Y es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es un mandamiento semejante. Y no podéis vivir el primer mandamiento si no sabéis que va unido a este mandamiento semejante. Esto, dicho a los fariseos, que como en general los judíos a lo largo de los siglos, tenían bastante problema con sentir una especial consideración con aquellos que no formaban parte del pueblo elegido. Cuando Jesús quiere responder quién es mi prójimo, porque esto se lo preguntó otro fariseo en cierta ocasión y Jesús le dijo, también amarás a tu prójimo, y el fariseo intentó eludir la cuestión diciendo quién es mi prójimo. Jesús le cuenta la historia de un pobre hombre sobre el que cayeron unos bandoleros, lo robaron, lo golpearon, lo abandonaron. Y aquel pobre hombre no fue atendido ni por un maestro de la ley, ni por un sacerdote del templo, y lo ayudó un hereje samaritano. Y ese hereje samaritano, que no era judío, dejó de manifiesto lo que era amar al prójimo. Y Jesús va más allá. La ley no solamente se sustenta en amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Tiene un mandamiento semejante que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si realmente no habéis comprendido eso,
toda vuestra construcción teológica se cae. Porque la ley y los profetas no penden solo del amor a Dios, penden también del amor al prójimo. Y no puede haber uno sin el otro. Y por cierto, esto es algo que la Biblia deja muy claro. De nuevo, si me acompañan a la primera carta de Juan, capítulo 2, Juan insiste en esto mismo. En primera de Juan, capítulo 2, y versículos del 7 en adelante, dice lo siguiente. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Un poco más abajo, en la primera carta de Juan, capítulo 4, y versículos del 18 al 21, primera de Juan 4, del 18 al 21, Juan vuelve a remachar este aspecto y dice lo siguiente. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjense en el pasaje de Juan, porque es tremendo, repite de manera condensada y pastoral lo que hemos visto en los evangelios. Primero, en el amor no hay temor. ¿Por qué no amamos muchas veces, no solo a Dios, sino a nuestro prójimo? Por miedo. ¿Por qué voy a ayudar a una persona que me pide ayuda si lo mismo me engaña? ¿Por qué voy a ayudar a una persona que me pide ayuda si lo mismo va a ser un ingrato que a lo mejor no solo no me agradece el bien que le hago, sino que se venga del bien que le hago? Un premio Nobel español, un médico que se llamaba Ramón y Cajal, decía que había dos clases de ingratos, de desagradecidos. Una es el de aquellos que no recuerdan el bien que les has hecho, lo olvidan. Y decían, esa es la mejor clase de ingratos. Porque hay una segunda clase de ingratos que es peor, y son los que se vengan del bien que les has hecho. Yo he conocido gente así. De pronto no pueden perdonar que los ayudaras en un momento de dificultad. No pueden perdonar que los vieras en un momento de debilidad. No pueden perdonar que tú les hayas ayudado y no hayan sido ellos los que te hayan ayudado a ti, y en algún momento van y se vengan encima. Y efectivamente es la peor clase de ingratos. Pero claro, eso hace que la gente tenga miedo. ¿Por qué voy a ayudar a una persona, le voy a prestar dinero, no me lo va a devolver? ¿Por qué voy a ayudar a esta persona si es posible que se vengue del hecho de que la he ayudado? ¿Por qué voy a ayudar a esta persona si lo mismo es un descarado y lo que va a hacer es que se va a aprovechar de mí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y Juan empieza diciendo, en el amor no hay temor. El amor echa fuera el temor. El amor asume riesgos. El amor es atrevido. Como dice Pablo en 1 Corintios 13, todo lo cree, y todo lo soporta, y todo lo sufre. Y Juan dice algo aquí tremendamente importante que también Jesús, con seguridad Juan le había oído. Versículo 19, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro amor hacia Dios no surge de que somos tan buenos que cómo vamos a dejar de amarlo.
Eso es imposible y la psicología moderna lo ha demostrado. Nadie puede tener un amor que no ha recibido antes. Cuando de pronto te encuentras con un psicópata que degüella a gente de manera cruel e insensible, en todos los casos te estás encontrando con alguien que no recibió amor en su infancia. Un niño abandonado, maltratado, etcétera, no solo es una persona llena de heridas, en muchos casos es un delincuente en potencia. Solo ha recibido odio y no va a dar nada más que odio. Y a veces un odio criminal y asesino. Y Juan dice, nosotros amamos a Dios no porque nos hemos levantado una mañana generosa y hemos decidido que amamos al Creador. Lo amamos porque Él nos amó primero. Y como Él nos amó primero, le podemos amar, porque hemos recibido ese amor antes. Y como Él nos amó primero, tenemos que amar a nuestros hermanos. Y como dice aquí, pues evidentemente, ¿cómo vas a decir que has amado a Dios si no lo has visto en tu vida? Sí, yo sé que hay gente que dice que sube al cielo y se pone a hablar con Dios. Carne de psiquiatra o de presidio. La verdad es que nadie ha visto a Dios. No se nos ha parecido nunca. Podemos pensar que lo hemos sentido, que notamos su presencia y su protección. Nunca lo hemos visto. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si luego no amamos a gente a la que vemos? Es un argumento terriblemente poderoso, es algo muy claro. Y en este sentido, lo que dice Jesús a uno no le sorprende, y unos años después Juan lo recogiera en su primera carta. Porque empieza su primera carta hablando de aquel al que vio, al que escuchó y al que incluso palpó que era Jesús. Y por lo tanto sabe que lo que está enseñando es verdad. Hay un gran mandamiento, el primer mandamiento, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, pero hay otro semejante. Y a vosotros os importa bastante poco. Y ese mandamiento es el de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es tan importante que toda la Torá y los Neviín, la ley y los profetas, cuelgan de esos dos mandamientos, no solo del primero. Y si vosotros no entendéis eso, no habéis entendido ni la Torá, ni los Neviín, ni la ley, ni los profetas. Pero el pasaje que nos cuenta Mateo no acaba aquí. Los fariseos seguramente se quedaron pasmados escuchando lo que había dicho Jesús, sin poder reaccionar, porque supuestamente lo íbamos a acorralar, lo íbamos a poner contra las cuerdas, a saber lo que va a responder este ignorante que viene de Galilea, lleno de pretensiones, y de pronto nos ha devuelto la respuesta de una manera impecable, citando de la Torá, pero encima hablando de un mandamiento que es semejante y que es amar a tu prójimo como a ti mismo, y a continuación ha dicho que de esto cuelga, que es lo que significa realmente el texto. Aquí pone depende, la traducción Reina Valera está bien, literalmente sería de aquí cuelgan la ley y los profetas. Quita estos dos mandamientos y la ley y los profetas se te vienen al suelo. No has entendido la esencia de la ley y los profetas. Y en ese momento los fariseos se quedan parados porque Jesús los ha llevado donde ellos no pensaban que los llevaría, y Jesús lanza una pregunta decisiva. Fíjense, versículo 41 de Mateo 22, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Los fariseos no han tenido tiempo ni de dispersarse. Jesús les ha respondido, y no, bien, shalom leitraot, adiós, sino que se han quedado ahí parados todos juntos, viendo a ver cómo digieren y asimilan lo que acaban de escuchar. Y Jesús aprovecha que todavía están con el golpe en la cabeza, como cuando te das con una puerta y al principio no sabes siquiera si te ha dolido, solo te quedas aturdido, y entonces les pregunta. Y fíjense lo que les pregunta, versículo 42. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Os voy a hacer una pregunta yo, ya que estamos aquí haciendo preguntas y respuestas, yo también quiero haceros una pregunta. ¿El Mesías de quién es hijo?
respuesta de los fariseos al final del versículo 42, de David. Todo el mundo sabe que el Mesías vendrá de la estirpe de David, es hijo de David. Y Jesús dijo, versículo 43, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Vamos a ver. Sí, el Mesías desciende de David. Pero seguramente recordáis el Salmo 110, y en el Salmo 110, David llama al Mesías mi Señor. Escucha cómo es llamado mi Señor. ¿Cómo va a ser solo, única y exclusivamente su descendiente, su hijo, si David lo llama Señor? ¿Qué padre, y más en la sociedad de aquella época, iba a llamar a su hijo Señor? ¿No será que el Mesías efectivamente es el Señor? ¿Vosotros sois conscientes de eso? ¿Sois conscientes de que si efectivamente el Mesías es el Señor, el hecho de aceptarlo o rechazarlo implica la salvación o la perdición eterna? ¿Y qué sucedió? Versículo 46. Nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. La conclusión es tremenda. Las controversias de Jesús en la última semana de vida llegan hasta aquí. En un momento determinado, durante varios días, herodianos, saduceos, fariseos, los últimos, intentan acorralar a Jesús. Y cuando han terminado la batería de municiones que tienen disparada contra él, Jesús los ha llevado exactamente a donde quería llevarlos. La ley y los profetas no penden solo del amor a Dios. Es esencial, es el primer y gran mandamiento, pero tiene uno semejante, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la salvación no depende de eso. Como dependiera de la ley, estabais todos vosotros listos para la condenación eterna, obviamente. La salvación viene del Mesías, que no solamente es un hombre, que no solamente es un descendiente carnal de David, sino que es el Señor al que David se podía dirigir antes de su encarnación, porque es eterno y es Dios. Y ahí se acabó. No podían responder palabra y además, desde aquel momento ya no le preguntaron más. Ya llevaban una semana de hacer el ridículo prácticamente y no era cuestión de seguir haciéndolo a la vista del pueblo. Jesús, por ser el Señor, es quien puede enseñar y quien puede ser normativo en nuestra vida. Y lamentablemente hay gente que olvida esto. La Biblia está llena de ejemplos de personajes de la Biblia, hombres y mujeres, que tienen enseñanzas positivas para nosotros y a veces enseñanzas sobre lo que no hay que hacer, aunque sean hombres y mujeres de Dios. Ninguno de ellos es normativo. Admiramos la fe de Abraham y tendríamos que tener una fe como la de Abraham, pero supongo que nadie pensará que Abraham es normativo y por eso podemos acostarnos con la criada mientras estamos casados. Admiramos la fe de Jacob y evidentemente la fe de Jacob es algo que deberíamos imitar. Pero supongo que a nadie se le ocurrirá que podemos tener varias esposas y además tener como amantes a las esclavas de las esposas porque Jacob las tuvo. Admiramos a Moisés y hay elementos de la vida de Moisés admirables, pero seguro que no estaríamos dispuestos a renunciar a entrar en la tierra prometida por falta de fe y desobediencia como le pasó a Moisés. Y seguramente David tiene elementos admirables a lo largo de su vida, como cuando siendo un jovencito se enfrentó con un gigante llevando solo unas piedras y una honda, pero imagino que nadie pensará que es normativo acostarse con la mujer del prójimo y de paso enviar al prójimo a que muera para que así no se descubra que hemos dejado embarazada a su mujer, como hizo David.
El único personaje que es normativo al 100% en la Biblia es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, aparte de que es el que puede enseñar y ser normativo, es el ejemplo claro de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús, por supuesto, estuvo subordinado cada día de su vida a la voluntad del Padre. Incluso en el huerto de Getsemaní su oración fue: Padre, si puede pasar de mí este cáliz, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es nuestro ejemplo de amar a Dios con todo nuestro corazón, subordinar todos y cada uno de los instantes de nuestra vida a la voluntad de Dios. Lo amó con toda su alma, hasta el punto de derramar su vida en la cruz. Y ese también es nuestro ejemplo, el de amar a Dios de tal manera que ni siquiera nuestra vida sea algo que le neguemos si es su voluntad. Y lo amó totalmente con todos los recursos que estaban a su alcance y no para beneficio propio. Cualquiera que lea el capítulo 6 del Evangelio de Juan, por ejemplo, sabe que después de multiplicar los panes y los peces, quisieron proclamarlo rey. Y se escapó de la multitud porque no estaba dispuesto a eso. Jamás aprovechó el ministerio en beneficio propio. No hay una sola vez que se le vea pedir dinero. No hay una sola vez en la que haga propaganda de lo que ha hecho. Es más, muchas veces sana en secreto a la gente y le dice que no lo cuenten a nadie. O quizá al sacerdote por el sacrificio de purificación de haber salido de la lepra. Pero no hay una instrumentalización de nada. Y es lo mismo que nosotros tendríamos que hacer a la hora de amar a Dios. No lo hacemos para que la gente lo vea. No lo hacemos para que la gente nos honre. No lo hacemos para que la gente nos mantenga. Lo hacemos por amor a Dios. Y por supuesto, es indiscutible que al amor de Dios, expresado tal y como aparece en la Biblia, Jesús unió el amor al prójimo. Y no solo porque tenía compasión de la gente hambrienta o de la gente ignorante que estaba como ovejas sin pastor, o no solo de aquella gente que necesitaba ser curada, sino también por el hecho de que fue a la cruz por amor hacia nosotros. Ese es nuestro ejemplo. Y si hubiera que resumir en una sola frase cómo amamos a Dios, cómo conseguimos amar a Dios de una manera bíblica, la respuesta sería intentando cada día parecernos más a Jesús. Desnudándonos, como dice Pablo, de ese hombre, de esa mujer viejos que somos, y vistiéndonos de un hombre nuevo a la imagen y semejanza de Jesús. Así es como podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta maravillosa mañana de domingo. Te damos muchas gracias porque esta iglesia cumple 18 años y ese es un motivo de gozo y de alegría. Es una iglesia joven, es una iglesia robusta, es una iglesia hermosa, es una iglesia, Señor, que quiere obedecerte. Señor, te damos muchas gracias por esos 18 años, aunque en ocasiones hayan sido difíciles y espinosos, pero te damos gracias porque tu gracia ha sobreabundado. Queremos poner delante de ti esa iglesia, Señor, por todos los años que tú quieras que permanezca como congregación local. Te pedimos, Señor, por su pastor, por Óscar, te pedimos por su esposa, por sus ministerios y también por todos los miembros de la iglesia y de manera especial por aquellos que la sirven de acuerdo a sus dones de una manera o de otra. Señor, sigue bendiciendo esta iglesia, sigue utilizándola como un vocero de tu evangelio, sigue haciendo que en ella se crezca espiritualmente cada día más. Y Padre nuestro, queremos pedirte en el día de hoy que día a día nos vayas haciendo un poquito más como Jesús. Que realmente nuestro modelo de vida sea Jesús.
Que la meta que nos marquemos sea seguir a Jesús, incluso aunque eso signifique ir a la cruz. Porque, Señor, aquellos que desean seguir a Jesús son gente que efectivamente te va a amar con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, pero también va a amar al prójimo como a sí mismo. Y te damos muchas gracias porque si hoy estamos aquí, porque si te amamos, aunque sea de una manera minúscula y pequeña y reducida e imperfecta, es porque tú nos amaste primero. Y sin tu amor, Señor, no estaríamos aquí esta mañana. Sin tu amor estaríamos perdidos. Sin tu amor llevaríamos vidas desenfocadas y desdichadas. Y gracias a tu amor y al sacrificio de tu Hijo Jesús, no es así. Toma, Señor, en este primer día de la semana que comienza, danos alegría, danos valentía, danos fuerza para testificar del Evangelio de Jesús a la gente que tenemos cerca y lejos. Y danos, Señor, un corazón que rebose de amor hacia ti, que someta todo a lo que son tus propósitos, que efectivamente esté dispuesto a perder todo por tus propósitos y que al mismo tiempo entregue todo por tus propósitos. Todo ello te lo pedimos y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.